Nos hemos convocado en esta sala precisamente por eso, porque verdaderamente por lo que decía María, de que hay que dar cuentas a la ciudadanía y sobre todo explicar muy bien, que yo creo que lo van a hacer fenomenal, y el trabajo institucional que han venido desarrollando ha sido espléndido, la forma de funcionar de nuestro grupo parlamentario y sobre todo el trabajo que se ha hecho en la Asamblea. Nos acompaña Víctor, que es secretario de Comunicación de Podemos actualmente, que también ha sido diputado 2 años en la Asamblea, y quiero agradecer enormemente tu esfuerzo, Víctor, en nombre de, yo creo que todos los compañeros que componemos esta alianza, esos 2 años y sobre todo ese gesto de plasmar los acuerdos y respetarlos, que eso es digno de alabar también, ¿verdad? Eso está muy bien. José Luis, que es diputado regional, está desempeñando una gran labor también junto a María en la Asamblea Regional, combatiendo con la derecha, contra la ultraderecha y contra no sé qué más, que es lo que está ocurriendo ahora. Eso ya es bastante. Ya empiezan a saltar las ratas de los barcos, ¿no? Entonces vamos a ver en qué desemboca todo esto. Y nos acompaña también Penny, María Marín, que yo creo que es la portavoz actualmente del grupo parlamentario. Vamos a ver si no tenemos más problemas, María. Vamos a ver, y también agradecer tu enorme labor en el grupo parlamentario todos estos años. Y Penélope Luna, que es la actual coordinadora regional de Izquierda Unida, que bueno, también vienen a dar cuenta pues, del trabajo que se ha desarrollado estos años, de lo que queda y yo creo que de lo que viene también. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, de que tenemos que ser capaces de combatir a la ultraderecha y a la derecha, y eso lo tenemos que hacer todos. Por mi parte, nada más. Yo no creo que tenga que hablar nada más, simplemente también agradecer a las compañeras de Alhama que se han desplazado hasta aquí, hasta Lorca, a escuchar a los compañeros en esta acción de cuentas que se va a hacer esta tarde en esta sala emblemática y sobre todo con el nombre de un gran compañero como fue Marcelino Molina. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a los compañeros de Podemos y de Izquierda Unida de Lorca por organizar esta sesión esta tarde. Necesario para nuestras organizaciones, tanto para Podemos como para Izquierda Unida, porque además es un mandato democrático de nuestros principios, de los principios que rigen a nuestras organizaciones, dar cuenta y hacer gestos democráticos de este tipo. Además de democráticos, también son gestos generosos, porque no todas las organizaciones políticas son capaces de enfrentarse no solo a sus militantes, sino a un encuentro abierto para dar cuenta de tu trabajo y que te pongan la cara roja en el caso de que sea necesario. Entonces, bueno, no solamente es democracia, sino también es valentía y es gratitud. Lo que llega a la Asamblea Regional es el trabajo institucional, plasmar el trabajo institucional que se viene haciendo diariamente en los barrios, desde las asociaciones, desde los colectivos sociales y desde nuestras organizaciones políticas diariamente. No es algo que aparece directamente allí en la Asamblea Regional. Es el trabajo que le mandamos desde los municipios a nuestros diputados y a nuestras diputadas. Con lo cual tiene mucho que ver con el arraigo al territorio y con la presencia en el conflicto. Tenemos que estar muy orgullosas, muy orgullosos de ese trabajo que se hace en la calle, que se hace diariamente, porque nuestras organizaciones políticas, la izquierda verdadera, está en el conflicto permanentemente y somos los que somos capaces de llevar las necesidades reales, las necesidades materiales de la gente al centro de la política institucional. Yo nada más que puedo agradecerle tanto a José Luis como a María la labor que hacen en sede parlamentaria, por su rigor político, pero también por el aguante que tienen al estar rodeados de esa ingratitud y de esa violencia política que está presente y cada vez en más auge. Y también agradecerle al compañero Víctor el trabajo que hizo previamente en la Asamblea, pero también su trabajo diario, su labor política en su organización. Y al resto de compañeras y compañeros que formamos tanto la organización de Podemos como la organización de Izquierda Unida, por ese trabajo que no que no cesa, que no cansa y que es necesario para hacerle frente a la barbarie que está por venir y que somos capaces, si nos unimos y hacemos un frente antifascista, de frenar con nuestros valores democráticos, que no perdemos
nuestra coherencia y nuestro compromiso. Yo estoy muy orgulloso de haber sido diputado en la primera parte de la legislatura de esta coalición de Podemos, de Izquierda Unida, de Alianza Verde, pero siempre digo que esta coalición, hoy vamos a hablar un poco del trabajo que hemos hecho, pero siempre digo que esta coalición va más allá, porque el trabajo no empieza hace 3 años cuando vamos a las elecciones, ni siquiera empieza 2 meses antes de las últimas elecciones, empieza mucho antes. Yo recuerdo cuando en la anterior legislatura, en 2019-2023, pues había 2 diputados de Podemos, no fue posible la unidad en 2019, por las razones que fueran, y teníamos 2 diputados de Podemos en la Asamblea, María Marín y Rafa Esteban, y desde que entró nuestra dirección en Podemos, tuvimos muy claro que una de las prioridades era recuperar los puentes con Izquierda Unida y trabajar conjuntamente. Y estoy orgulloso de que ya en aquellos años, pues vinimos más de una vez a Lorca, recogimos aquí enmiendas para los presupuestos generales de la comunidad autónoma, hicimos en los años 2020, 2021, encuentros con todos los concejales de Izquierda Unida y de Podemos para presentar esas enmiendas a los presupuestos y llevar las necesidades de los municipios. Y por lo tanto, cuando la gente me dice, bueno, es que la unidad es difícil, ¿no? La unidad es fácil si se trabaja en el día a día. La unidad es difícil si te sientas en una mesa un mes antes de las elecciones. Pero en nuestro caso, no llevamos trabajando de 2023, llevamos trabajando desde mucho antes para poder estar a la altura de lo que nos pide la ciudadanía de la región de Murcia. A veces también la gente entiende la unidad como un batido de frutas, ¿no? Entonces, pues tenemos que echar todas las frutas en la batidora y tienen que disolverse y formar otra cosa que no se sabe muy bien qué es. Y bueno, a veces el batido no sale del todo bien. Yo, más bien, la unidad en la región de Murcia siempre la comparo con las capas de una cebolla, ¿no? No somos frutas distintas. Porque si uno rasca un poco las capas de las que estamos hechos nosotros mismos. Antes de 2014 Podemos no existía. Yo fui afiliado de Izquierda Unida, fui militante, fui concejal en mi pueblo de Santomera de Izquierda Unida, y en las capas de esa cebolla, la gente de la que yo aprendía era gente como José María Ortega, de Bullas, concejal. Era gente como Paco Saorín, de Cieza. Era gente como José Antonio Pujante. Y yo, la primera vez que vi a un diputado de la Asamblea que sentía que me representaba, fue José Antonio Pujante. Yo hoy tengo la suerte de considerarme amigo de su hijo, he sido también profesor de su hijo, de su familia, de llamarme amigo de José Antonio Pujante y de haber podido continuar la labor que él empezó en la Asamblea Regional de Murcia. No somos distintos. La unidad no es difícil, la unidad no es algo imposible cuando somos conscientes de que somos parte de lo mismo desde hace muchísimos años. No, esto no empieza ahora. Muchas veces nos llegan cosas de fuera, peleas, disputas, pero aquí tenemos que tener claro dónde estamos. Estamos en la región de Murcia, en una región difícil, en un territorio difícil, tenemos una historia común, hemos llevado muchas luchas juntos y eso es importantísimo tenerlo muy presente, ¿no? A mí me importa Aragón, me importa Castilla y León, me importa Andalucía, pero me importa la región de Murcia y tengo muy claro quiénes somos y qué representamos en la región de Murcia. Hemos conseguido en estos 4 años de legislatura algo importante y ha sido tener un grupo parlamentario al que la derecha y la ultraderecha, aunque solo seamos 2, al que la derecha y la ultraderecha le tiene miedo, le tienen auténtico pánico. Y han intentado todo para destruir ese pequeño grupo. Lo han intentado todo desde el principio de la legislatura. Empezamos la legislatura, se sacaron de la manga por primera vez un artículo del reglamento para reducirnos los tiempos de intervención. No había pasado desde que se recuperó la democracia, desde que la Asamblea se reunía en Cartagena, no había pasado la aplicación de ese artículo para reducirnos a 2/3 el tiempo. Nos redujeron también con ese artículo a 2/3 el número de iniciativas que podemos llevar a la Asamblea Regional.
No contentos con eso, nos han reprimido de todas las formas posibles, nos han tirado para atrás mociones por tonterías, nos han quitado el turno de palabra arbitrariamente, a María le han hecho la vida imposible. Y hoy se habla mucho también de, ¿no?, de los espectáculos que montan los diputados de Vox en el Congreso. Lo visteis ayer, ¿no? Ese diputado que sale, se encara con el presidente, el vicepresidente que ejercía de presidente del Congreso, se empieza a gritarle a 10 centímetros de la cara con el puño así. Bueno, no les pasa nada, no les pasa nada. Y en cambio, aquí está el único diputado, junto a Mónica Oltra, al que han expulsado, al que han suspendido un mes de un parlamento en toda España. Es decir, es que no es en toda España, de todos los parlamentos autonómicos del Congreso, solo han expulsado a 2 diputados y lo han suspendido de empleo y sueldo un mes. Mónica Oltra y Víctor Ejío. Y fue por defenderme de los bulos, de las mentiras, de los insultos, del que ahora han puesto de portavoz de Vox, que cuando me tomé 6 semanas ni siquiera de baja, porque en política no puedes desconectar, 6 semanas en las que estaba en mi casa con mi hija recién nacida. Bueno, cuando volví ese señor se dedicó a llamarme gandul sinvergüenza, y por contestarle, por no dejar que me humillara, la presidenta de la Asamblea me expulsó a mí de la Asamblea y después me suspendieron. Partido Popular y Vox votaron mi suspensión. Y eso solo pasa con los diputados y diputadas de la izquierda. La ultraderecha, en cambio, tiene barra libre. A ese señor que ayer salía montando el espectáculo, amenazando, a ese señor no le va a pasar nada, porque hay una doble vara de medir. Contra este grupo parlamentario se ha intentado absolutamente todo, por lo legal y por lo ilegal. Hemos conseguido que la ultraderecha nos tenga miedo también porque, claro, a mí han llegado a decirme diputados de Vox, no nos saquéis en las redes, por favor, no me saquéis en las redes, porque hemos conseguido que les dé vergüenza ser fachas, que esto es algo que hace unos años había gente a la que le daba vergüenza que le dijeran fascista, ahora están orgullosos. Bueno, en la Asamblea lo hemos conseguido. Intentaron, bueno, montar una concentración para cerrar el centro de menores de Santa Cruz, para celebrarlo. Bueno, allí estuvimos plantando cara. Después de Torre Pacheco, bueno, María Marín le dio un cucurucho, un gorro del Ku Klux Klan Antelo. Ya están más calmaditos, ya se lo piensan. Ahora ya son igual de racistas, pero no. O cuando el consejero de Fomento no pagaba las ayudas al alquiler, pues nada, si hay que disfrazarse de cobrador del frac y ir allí a que pase vergüenza, se va. Eso lo hemos hecho en este grupo parlamentario, y os digo que nos tienen pánico, porque no saben en ningún momento, se nota en los plenos de control perfectamente. Al consejero que le toca responder a las preguntas de María o a las preguntas de José Luis, sabéis que los plenos son largos y entonces hay diputados que se salen durante una parte del pleno. Cuando le toca intervenir a José Luis o a María, están allí todos los compañeros para aplaudirle al que le preguntan, porque le tienen auténtico pánico. ¿A qué me va a preguntar? ¿Qué me van a preguntar esto hoy? ¿Por dónde me van a atacar y por dónde voy a salir? Eso lo ha conseguido este grupo. Hemos conseguido también que nos respete, o sea, que nos tenga miedo la ultraderecha, pero también hemos conseguido que la gente, los colectivos sociales, nos respeten también. Es decir, que muchos colectivos sociales, la mayoría de colectivos sociales, cuando tienen alguna necesidad, saben perfectamente a quién tienen que recurrir. Es decir, o se ponen de acuerdo con María, se ponen de acuerdo con Penélope, con José Luis, conmigo, porque saben que vamos a llevar sus mociones y sus peticiones a la Asamblea. Hemos llevado muchísimas iniciativas, algunas ni siquiera las hemos redactado nosotros. Nosotros nos hemos limitado a leer lo que nos traían los estudiantes de enfermería de Cartagena. Llevamos también las reivindicaciones de los trabajadores del 112, llevamos las reivindicaciones de la plantilla en Avantia, llevamos las reivindicaciones, bueno, de muchísimos colectivos, los bomberos forestales, todos han pasado por la Asamblea y reconocen esa labor que hacemos. Y muchas veces, bueno, la gente que no sigue la política del día a día dice, bueno, es que a la izquierda ahora le falta calle, es que no estáis en la calle. Vamos a ver, que los compañeros de Izquierda Unida
y de Podemos, Fernando, José Luis, Liliana, Joaquín, que está también por ahí, acaban de pasarse 10 días en los campamentos de Tinduf. A esos compañeros les falta calle, que he hecho una huelga de hambre 13 días sin comer y 13 días durmiendo en la calle con los obreros del auxiliar de Navantia, en Cartagena. Que alguien venga y me diga que te falta calle, ¿no? Que eso lo pensamos en los sillones. Que en cada manifestación, es que están los compañeros, en cada desahucio hay un compañero de Izquierda Unida o hay un compañero de Podemos. Entonces yo esa labor también quiero ponerla sobre la mesa, porque muchas veces se habla de las instituciones, el trabajo institucional es importante, pero lo importante es que haya una conexión entre la calle, las demandas de la calle y también el grupo parlamentario, y eso creo que lo hemos conseguido. Hemos llevado también una tercera pata, y con eso ya casi voy a concluir, las reivindicaciones de los municipios, muy importante. Hemos venido muchísimas veces a Lorca también porque nos tratan muy bien, después siempre nos da muy bien de cenar y todo. Y hay temas fundamentales para Lorca. El hospital, la situación del hospital, los problemas son crónicos. El hospital Rafael Méndez, que tiene problemas que yo no sé cuántas veces hemos venido y siempre son lo mismo y siempre van a peor. Y entonces, claro, ya la gente le dice, bueno, pues está muy bien, a mí me gusta mucho el López Mira en la cuadriga, pero si el tiempo que dedicara a eso se lo dedicara a resolver los problemas de Lorca, tanto que va de lorquino, ¿no? Otro problema fundamental de Lorca que hemos llevado a la asamblea regional, las inundaciones. Fue nuestro grupo parlamentario el que, después de las inundaciones, de las últimas inundaciones, después de la Dana de 2019, el que consiguió que se aprobara toda una lista de trabajo, de iniciativas para el tema de las inundaciones, y lo volvimos a llevar en el año 2025 a recordar todo lo que no se había hecho. Después de tantos años de la inundación de Lorca de 2012, la Rambla de Béjar sigue igual sin encauzar, y cada vez que llueve hay inundaciones en Lorca. Ya lo vimos, ¿no? Hace poco, en 2025, la última inundación en Lorca. Si pasara algo como lo de Valencia, lo hemos dicho, el resultado aquí en la región de Murcia sería un desastre, mucho peor que en Valencia. Y un tercer problema de Lorca que hemos llevado a la asamblea, el tema del biogás. Aquí, tanto Lorca como Fuente Álamo va a ser un municipio de los que más sufra el impacto. Y nos están mintiendo, nos están diciendo, no, es que las plantas de biogás son necesarias, porque claro, es que hay que reciclar de alguna manera, darle un nuevo uso a los residuos que producimos. Bueno, ¿qué residuos producimos? Nos dicen, hay 6 millones de toneladas de residuos que hay que procesarlas. Solo la planta de 5 Bioenergy en Lorca va a procesar 1 millón de toneladas. La más grande de España, junto a la de Fuente Álamo, que es una planta gemela. 2 millones de toneladas, 2 plantas. 40 plantas, ¿cuántas toneladas van a procesar? Porque si son 6 toneladas las que producimos, ¿cuánto nos vamos a procesar? 40 millones de toneladas, vamos a acabar trayendo mierda, con perdón, hasta de China para alimentar esas plantas de biogás, y aquí que 4 se sigan llenando los bolsillos, además de la multiplicación, porque ya van a decir, bueno, ya que tenemos las plantas de biogás, vamos a poner más macrogranjas. Ese va a ser el efecto. Y también ha sido este grupo parlamentario el que hemos llevado hasta 3 mociones a la Asamblea con el tema del biogás, pidiendo una regulación, pidiendo una consulta ciudadana, y la última moción que llevamos a la Asamblea, que la llevó María, fue para pedir un modelo de plantas más pequeñas, de plantas verdaderamente sostenibles, porque una planta de 1 millón de toneladas de residuos no es una planta sostenible, se mire por donde se mire. Y ya para concluir, yo creo que estamos en una buena disposición, hemos hecho un grandísimo trabajo juntos, lo están haciendo ahora también María y José Luis. Creo que la gente nos identifica, sabe muy bien el trabajo que hacemos, y claro, mucha gente dice, no, es que con la ola reaccionaria, la ola reaccionaria no sé cuándo empezó en la región de Murcia, porque aquí le das una patada a una piedra y sale un facha.
Aquí sería más bien el diluvio reaccionario que empezó en los tiempos de Noé, o el océano reaccionario, porque la ola reaccionaria, eso será en otro sitio. Aquí la ola reaccionaria, yo estoy con la ola reaccionaria aquí desde que tengo 14 años. Entonces, la ola reaccionaria no podemos dejar que sea un freno. La ola reaccionaria muchas veces está en nuestra cabeza y nos impide pensar con claridad. Y entonces vamos a decir, no, es que con la ola reaccionaria, en vez de tener 2 escaños, vamos a sacar uno y nos vamos a pelear por ver quién saca el escaño. No, nuestra mentalidad tiene que ser que nosotros vamos a sacar 3, 4 o 5 escaños y vamos a tener grupo parlamentario propio, porque eso es con lo que quiero terminar. Sin grupo parlamentario propio, ya veis lo que está pasando. Toda la legislatura lo mismo. Nos intentan destruir por lo legal y por lo ilegal. Y cuando no pueden, el último año de mandato ya, nos mandan a todos los tráfugos que el Partido Popular se compra, nos los mandan al grupo mixto para invisibilizarnos, para que no se nos vea y para tratar de destruirnos. En la anterior legislatura, en 2019, el Partido Popular sacó 16 escaños, le hacían falta 7 para tener mayoría absoluta. Se compró 7 diputados y los puso de consejeros. En esta legislatura le faltaban 2, pues ya tienen 2 díscolos de Vox, Antelo y Virginia Martínez, que ya están trabajando, en la práctica lo vais a ver, trabajando para el Partido Popular y nos lo vuelven a meter en el grupo mixto. Necesitamos seguir profundizando, seguir en la dirección, y yo estoy convencido de que si seguimos por esta dirección, en 2027 tendremos un grupo propio. Ya no seremos grupo mixto, sino que la izquierda en esta región va a tener por primera vez en muchos años un grupo propio que va a seguir haciendo, si siempre lo decimos, con lo pocos que somos, el follón que damos, si fuéramos unos poquitos más y tuviéramos un poquito más de dinero, yo creo que, le dábamos la vuelta a la región. En nuestra organización, en los cargos públicos y orgánicos, estamos sometidos a mandato revocatorio, incluso si la organización así lo decide, y sobre todo estamos obligados a la dación de cuentas, ¿no? Quiero recordar esto porque es importante como seña de identidad democrática de nuestras organizaciones, ¿no? Y es importante porque en los tiempos que corren estas cosas se van olvidando y a veces siempre los discursos que atacan de alguna forma las organizaciones políticas se olvidan que tenemos fuertes raíces democráticas, profundas raíces democráticas que nos obligan, además con gusto, ¿no?, a hacer y nos enorgullece hacer este tipo de actos así, ¿no? Donde en este caso quien tiene un cargo público pues tiene que dar la cara y decir, y someterse a la evaluación y debate de los compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, pues primera cuestión que quería. Luego quería decir que efectivamente creo que estamos construyendo una herramienta realmente importante y potente, que es este grupo parlamentario, ¿no? Este grupo parlamentario que no se limita solamente a las 2 personas que estamos en este momento dando la cara visible, ¿no? Yo quisiera transmitiros la idea de que debemos sentirnos todos, absolutamente todos, miembros del grupo parlamentario, de una manera o de otra, ¿no? Entre otras cosas, como decía Víctor antes, porque aunque solo tengamos la voz en la Asamblea, nuestra voz no debe ser la nuestra, sino la voz de la organización, la voz de las necesidades que nos expresáis, la voz de las organizaciones sociales con las que trabajáis y trabajamos en los municipios a nivel regional, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto que parece un tópico, pero no lo es. Y no solamente no lo es, sino que además es la manera más eficaz de trabajar. Y que tiene realmente una repercusión importante, aunque a veces no se palpe, ¿no? Porque, mirad, el trabajo de la Asamblea es complejo, ¿no? Es complejo, lleva un ritmo muy endiablado. Para que os hagáis una idea, creo que voy a dar un par de detalles así de lo que es el ritmo de trabajo ahí, para que entendáis un poco el funcionamiento, que yo creo que es interesante que lo sepáis, ¿no? Generalmente se trabaja de lunes a jueves en actividad parlamentaria. Lunes y martes suele dedicarse a temas de comisiones. Comisiones funciona, como ya sabéis, como si fuera un pequeño pleno, pero igual con un montón de mociones, con comparecencias, etcétera, etcétera. Y los miércoles hay plenos de impulso al gobierno, donde se presentan mociones, y los jueves hay plenos de control al gobierno, donde hacemos preguntas, interpelaciones al presidente del gobierno, a los diputados, a los consejeros del Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso en volumen es una cantidad de trabajo ingente, ¿no? Afortunadamente María y yo, juntamente con Víctor
y con Penny, que están siempre ahí en la trastienda apoyando las cuestiones organizativas, que es fundamental y básico, podemos tener un volumen de trabajo en torno a las 7, 8, entre 7, 8 o 10 intervenciones por semana como mínimo, ¿no? De temas totalmente diferentes. Entonces, de los cuales tenemos que saber de todo. O sea, pues, en fin, no solamente saber para salvar los papeles, sino nuestro compromiso es intervenir para hacer propuestas en serio que merezcan la pena, que estén fundamentadas, que estén basadas, que además estén en consonancia con nuestro planteamiento político, con nuestro programa electoral, y que sirvan además para transformar realmente la realidad de esta región, ¿no? Porque mucho, es verdad que algunos, por ejemplo, las cuestiones que plantea Vox, que no son menores, aunque no tienen incidencia directa casi nunca en lo que son problemas reales de la gente, pero van directamente a un mensaje atroz y bestial, pero bestial cada vez más descarnado, en tema migratorio, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo dedicado o dirigido a inyectar en la mente de la gente una especie de veneno antimigración realmente en fin, infernal. Yo ya no sé cómo calificarlo, se me acaban los adjetivos, ¿no? Pero es verdad que hay otras muchas cosas que son problemas reales de la gente. Puede presentarla el PSOE, las presentamos nosotros, las presenta el PP, y creo que hay en fin, que tengamos una red de trabajo, no ya de apoyo, sino simplemente que nos permita comunicarnos, que nos permita proponer cosas, que cuando uno piense en su casa o en su asamblea local o en un debate en cualquier sitio, oye, pensar que siempre eso tiene una dimensión de trabajo en la asamblea regional, siempre, casi siempre con todos los temas, y eso es importante, ¿no? Cualquier problema local que tengáis, cualquier temática a nivel de asociativo, a nivel municipal, a nivel de cualquier otro tipo, siempre tiene una conexión donde se te puede dar el recorrido a nivel regional, y además un recorrido importante. De la misma manera que temas que pueden surgir en la asamblea, a lo mejor también directamente, tenemos nosotros que también pensar a la inversa, que siempre tienen un recorrido municipal y siempre tienen un recorrido de conexión siempre con las organizaciones sociales. Y eso es... Habré visto en la puerta un poco que corra el aire, que está intentando palomar y poner el aire. Nada. Pero por lo menos. Sí, no, tranquilo. Me viene bien pasar un poco de agua. Además, se agradece el fresquito. Yo iba a pedir el agua. En fin, esa conexión, como digo, es importante, como digo, por esas dos razones. Primero, porque nos permite a los que estamos allí no desconectar de dónde venimos, porque os tengo que asegurar que es muy fácil desconectar. Es muy fácil. Que te envuelva la dinámica día a día de tal y centrarte solamente en lo que tiene allí y se te olvida cuál es la realidad afuera, es una, no tentación, porque no te interesa la cosa, pero es una dinámica que te envuelve muy rápidamente, te engloba, te enrolla de tal manera, porque digo que el ritmo de trabajo es realmente intenso, donde hay un momento que no tienes tiempo ni siquiera material de conectar con. Por tanto, se agradece siempre un montón cuando hacéis una llamada, cuando nos mandáis un correo, cuando nos mandáis un mensaje, digo, oye, tengo este problema, tenga tal. O sea, nunca penséis que realmente, cuanto más mejor. O sea, agobiarnos con esa cuestión. Yo os lo pido, por favor, agobiarnos con temas y agobiarnos, aunque a veces no podamos responderos con la inmediatez que nos gustaría, ¿no? Pero no caen en saco roto, y eso es importante. Y la segunda cuestión, porque efectivamente se va construyendo pues una red participativa que hace sentirse a la gente como miembro también del grupo parlamentario y, en definitiva, como un elemento más de la organización. Es decir, teje organización. Y además fortalece organización, ¿no? Hacía Víctor antes mención al tiempo que hemos estado en el Sáhara últimamente, en estos días lo digo al tema de organizativo porque a mí una de las cosas que más me ha sorprendido y me ha impactado infinidad de cosas, no había cosa que no me impactara, pero una de ellas es ver la conciencia organizativa que tiene el pueblo saharaui. O sea, cómo a pesar de estar en la distancia, a pesar de estar en el exilio, a pesar de a veces de estar dispersos por montones de países de Europa, formándose en universidades, trabajando en no sé dónde, siempre hay un punto de conexión que es el proyecto que tiene el pueblo saharaui de vuelta a su país de origen. El proyecto,
la conciencia solidaria de tejer relaciones entre ellos, porque la fortaleza como pueblo les mantiene durante 50 años y están dispuestos a aguantar otros 50 años más. Es decir, esa fortaleza nace fundamentalmente de la cuestión del tejido organizativo que han creado entre ellos. Yo creo que nosotros, si somos capaces, no digo de llegar a semejante nivel, ¿no?, pero sí de aumentar nuestra capacidad organizativa, nuestro sentimiento de tejer comunidad juntos, tanto los que trabajéis en el ayuntamiento, los que trabajéis en la asamblea local, los que trabajéis en una ONG, en una asociación, los que simplemente militáis y demás, y sentirnos parte de toda una especie de cuerpo organizativo fuerte. Eso creo que es una herramienta para lo que hay y para lo que va a venir y para lo que está viniendo. Yo no sé exactamente qué es lo que va a venir. Cuando hay elementos como el señor Martínez Nieto, que se permite el lujo de hablar ayer ya incluso de atacar, hay que ir a atacar políticas como la del aborto o la de la eutanasia, a hacerlo además con violencia, lo dice así tranquilamente, con violencia, ¿no? Hoy se desdice diciendo, bueno, que lógicamente no se refería a la violencia física. Me da igual la que sea, pero ayer no, os aseguro que no matizó, ni dijo, no, la violencia física no, me refiero a la otra, no, ha matizado hoy cuando todo el mundo se la ha echado encima, evidentemente, ¿no? Pero cuando ya se permiten el lujo de decir ese tipo de cosas, yo no sé qué es lo que va a venir, Y en ese sentido, en fin, el trabajo que estamos haciendo del grupo parlamentario, yo creo que es otra fórmula más, otra herramienta más de tejer esa unidad necesaria entre nuestras distintas organizaciones. Y hay una cuestión clara que ha dicho Víctor y yo la suscribo total y absolutamente. Nuestro objetivo tiene que ser obtener grupo parlamentario propio en las próximas elecciones. No hay otra. Es decir, ya llevamos 2 legislaturas experimentando lo mal que se pasa, cómo te roban los recursos, cómo juegan contigo. Cuando tienes un grupo parlamentario mixto, estás en el grupo parlamentario mixto y no eres dueño de tu propio recurso, de tu propia capacidad organizativa en una institución como la Asamblea Regional, ¿no? Si ya no imaginábamos lo que podía pasar en la legislatura pasada con aquella historia de la moción de censura, a nadie se nos ocurría pensar tampoco que volvieran a repetir la misma jugada el año siguiente, en la legislatura siguiente. Pues ha pasado. Yo os digo que ya no me sorprende absolutamente nada de lo que pueda pasar en política de aquí en adelante. Y ya ni me sorprende tampoco, que me sorprendieron en su momento las cosas que han ido pasando hasta ahora, ¿no? Pero en previsión y como necesidad imperiosa, obtener el grupo parlamentario propio es un objetivo total y absolutamente prioritario. Mirad, ni siquiera con la unidad que estamos tejiendo puede ser suficiente. Fijaros si es más necesario todavía. Por tanto, requiere que lo que estamos haciendo lo implementemos más todavía. Por eso vuelvo a repetir la llamada que os hago a que el grupo no sea solamente María y yo como cara visible, sino que seamos todos, que nos sintamos todos partícipes de que hemos subido un escalón importante. Y es recuperar no solamente recuperar la representación que en el caso de Izquierda Unida habíamos perdido, sino además mantener esa representación con 2 diputados, ya 2 legislaturas siguientes, que las encuestas además sigan diciendo que mantenemos esos 2 diputados, eso es importante, pero no podemos conformarnos con eso. Hay que ir a más. Hay que ir a más porque no hay techo escrito, ni colocado, ni límite que nos imponga nadie. No hay nadie. Yo sí me marco el suelo y el suelo es donde estamos. El suelo es donde estamos. Y no podemos permitirnos el lujo de bajar. Y podemos bajar en cualquier momento. Y además, no solamente bajar, sino darnos un tropezón estrepitoso. Y eso hay que consolidarlo. Pero a partir de ahí, el objetivo hay que mirar hacia arriba. Hay que mirar hacia arriba total y absolutamente. Y eso pasa, no solamente, como digo, por incorporar a todo el mundo en este espacio unitario, insisto, que puede hasta no ser ni siquiera suficiente. Ni siquiera suficiente. Por tanto, hay que hacer más cosas. Hay que hacer más cosas y hay que trabajar más, ¿no? Y ahí, solamente una cuestión, para terminar, ¿no? Tenía que apuntar algunas cosas más, pero bueno, me las salto para que no alargar mucho y dejar un poco de tiempo de debate luego, que es importante. Porque bueno, antes de pasar a esto, quería deciros, por ejemplo, para que si queréis hacer un seguimiento más exhaustivo y más en detalle, que yo creo que es importante que lo hagáis, de la tarea en la Asamblea, tenéis a disposición, por ejemplo, a lo mejor lo sabéis, la página web de la Asamblea tiene bastantes recursos desde el punto de vista de transparencia bastante interesante.
la propia web que transmite en vídeo toda la actividad, tanto de comisiones como de pleno en directo, pero lo tenéis también archivado. Y tenéis también un registro de todas las iniciativas que se registran por parte de todo el mundo al acceso, es público. Entráis ahí, buscáis en el buscador, si tenéis un problema de cómo encontrarlo, nos lo decís, os damos la ruta para que lo hagáis sin ningún tipo de problema. Y es importante que hagáis seguimiento de esas cosas para que os enteréis de muchas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, independientemente de esa cuestión, iba a decir algo que se me ha ido en este momento, pero bueno. Se me ha ido de la cabeza ahora mismo en este momento. Como he saltado al cosa. Bueno, son cosas que nos pasan a lo humano. A lo humano, José efectivamente. Luis. Vale. Bueno, que no, lo quería comentaros, que independientemente de esa cuestión, ¿no? Que hagáis seguimiento, os impliquéis en la cuestión, necesitamos no desconectar en absoluto con el tejido social, ¿no? Y con el tejido asociativo que de alguna forma pues vosotros también representáis. Iniciativas, es necesario tener siempre un bagaje de iniciativas y un volumen de iniciativas ahí también importante, siempre preparado. A veces por el cupo que tenemos no podemos dar respuesta a todas las necesidades que nos llegan, que son a veces bastantes, pero no siempre son suficientes, ¿eh? Lo digo porque, como ha dicho Víctor antes, nosotros tenemos, por ejemplo, para que sepáis, un cupo de una iniciativa de una moción a la semana. No podemos presentar más. Podemos hacer 2 preguntas a los consejeros a la semana. No podemos hacer más, todas las que quisiéramos. Tenemos bastante más, pero no podemos hacerlas todas. O podemos interpelar una vez a la semana. No tenemos más. El resto de grupos tienen bastante más cupo que nosotros. Pero eso no resta que podamos hacer otro juego de iniciativas diferentes, ¿no? Que siempre dan bastante juego. Desde el punto de vista intervenir en las iniciativas de los demás grupos parlamentarios, aparte de las nuestras propias. Y ahí, por ejemplo, necesitamos gente, pues que en las distintas temáticas que se plantean y se presentan, pues a veces son cosas que afectan a organizaciones y de las que nosotros a lo mejor no tenemos excesivo conocimiento, y es bueno tener esas conexiones. Que vosotros en un momento determinado estéis también, por eso insisto, que si hacéis ese seguimiento de lo que es el orden del día, de lo que va, de lo que no va, de qué es lo que se ordena cada semana, que podáis aportarnos información, aportarnos datos, aportar argumentarios sobre cualquier temática, sería muy, muy, muy importante. Sobre todo para no hacer discursos, para no hacer intervenciones auténticamente desconectadas de lo que realmente la problemática que se está viviendo fuera en cualquier sitio, ¿no? Porque es muy fácil, ante la intensidad del ritmo de trabajo que se lleva, que pues tires de cualquier argumentario y metas la pata totalmente, que no es importante meter la pata y decir una cosa mal dicha. A mí lo que me fastidia es decir algo contrario a lo que la gente a que intentamos representar piensa. Eso sí que me preocupa total y absolutamente, ¿no? En fin, en ese sentido, yo creo que solamente deciros la última cuestión. Y es que, por repetir un poco lo que os he dicho antes, que nuestros teléfonos están abiertos total y absolutamente, 24/7. Correo electrónico, los tenéis, el de la Asamblea también. La comunicación permanente. Para nosotros es fundamental no perder nunca la conexión con todos los que estéis aquí y con todas nuestras organizaciones en general, ¿no? Así que en ese sentido, yo os pido que nos agobiéis continuamente y que pues incluso plantearos cuestiones como puede ser visitas a la Asamblea, ¿no? Que tengamos reuniones allí con organizaciones que quieran transmitirnos alguna cuestión determinada. Vosotros hacer de enlace con esas organizaciones, junto con la gente que estamos en el grupo parlamentario, que la Asamblea sea algo cercano a ellos, que sea algo abierto, que sea algo posible, que vean donde otro recurso más, donde de alguna forma combatir y trabajar y luchar por las reivindicaciones que ellos plantean. Así que bueno, eso os lo pedimos como tarea y seguro que lo vais a hacer. Nada más. Siempre que venimos nos tratan muy bien, y además en Lorca con Pedro, y también me acuerdo de Gloria, cuando estaba Gloria, en la legislatura pasada, pues hemos llevado muchas cosas a la Asamblea Regional, muchos problemas de Lorca, y hemos venido cada vez que hemos podido, porque nos gusta esta tierra y bueno, y aquí estamos pues representados los militantes, una parte de los militantes de Izquierda Unida y de Podemos, y es un placer estar aquí, ¿no?
Sobre todo una viene aquí y está a gusto, relajada, ¿verdad? Está entre familia, porque, bueno, no os podéis hacer una idea, ya lo han dicho mis compañeros también, de, bueno, el estrés que se pasa y la violencia política que se ejerce contra nosotros en la Asamblea Regional, ¿no? Y se ejerce a veces de una manera muy sibilina, como decía Víctor antes, recortándonos tiempos, recortándonos iniciativas. La presidenta de la Asamblea Regional, es mentira que sea la presidenta de la Asamblea Regional, es el brazo ejecutor del Partido Popular. Cuando los diputados del Partido Popular o de Vox dicen alguna burrada, dicen o hacen alguna burrada, pues ella parece que está en otro mundo, como si no estuviera allí. A nosotros incluso nos ha incluso llamado la atención por decir que nos desviábamos del tema, ¿no? A lo mejor estábamos hablando de algo, metíamos cualquier otra frase para intentar explicar algo, algún detalle para continuar con el discurso, y nos ha llegado a cortar de mala manera diciendo que nos desviábamos del tema y que ese no era el tema que se estaba debatiendo. Es decir, se ejerce una violencia política tremenda contra nosotras, ¿no? Y lo peor no ha llegado, lo peor no ha llegado, ¿eh? Lo peor está por llegar, por desgracia, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí esta tarde, compañeros y compañeras, creo que es fundamental, creo que es muy, muy necesario, ¿no? Esto se llama rendición de cuentas, porque bueno, cuando hacemos los programas electorales o hacemos las normas, tenemos que ponerle algún nombre, ¿no? Y le ponemos rendición de cuentas, ¿no? Pero bueno, no venimos aquí, obviamente, a soltaros un listado de mociones y de iniciativas que hemos presentado en la Asamblea Regional. Unas nos las han aprobado, incluso algunas nos las han aprobado varias veces y están durmiendo el sueño de los justos en el cajón grande que digo yo que tiene la Asamblea Regional. Tiene un cajón grande ahí donde las mociones y las iniciativas aprobadas se pierden y ya nunca más se sabe de ellas, ¿no? Y luego hay otro cajón grande donde está repleto de todas las mociones y de todas las iniciativas que a Podemos e Izquierda Unida no nos aprueban, ¿verdad? Porque claro, nosotros allí somos los únicos que hablamos de los problemas que verdaderamente tiene la gente en la región de Murcia, ¿no? Nosotros somos los que estamos machacando todo el día con las listas de espera, que además son falsas, como sabéis, porque hay un montón de gente, hay más de 60.000 pacientes que están, como yo digo, en un limbo, flotando por el aire, que están pendientes de una consulta, pero no están apuntados todavía en ningún sitio, ¿no? Con lo cual, si apuntaran realmente la gente que necesita una prueba a un especialista o hacerse una operación quirúrgica, de verdad la metieran en las listas de espera, esto sería un auténtico escandalazo mundial, lo de la región de Murcia, ¿vale? Nosotras somos las únicas que nos ocupamos en general de cualquier política pública, somos los únicos a que nos importa la educación en esta región, como cada vez el sistema público educativo se va haciendo, lo van guetizando más, dejando que los colegios públicos sean cada vez tengan cada vez más cantidad de migrantes porque les molesta a los señores y a las señoras de los colegios concertados, que esto es un eufemismo, lo de colegio concertado tenéis que saber que es un eufemismo porque se paga con dinero público, es decir, es dinero público que se desvía hacia una élite burguesa que no quiere que sus hijos y sus hijas vayan a clase con migrantes o con personas que a ellos no les gusten. Bueno, pues nosotros somos los únicos que nos preocupamos de ese problema, ¿verdad? Entonces, como digo, todas esas mociones están metidas en el cajón grande de las mociones no aprobadas de la Asamblea Regional, ¿no? Aunque ya digo que las que sí nos aprueban también están en otro cajón, o sea, más o menos llevan el mismo tiempo en los cajones de la Asamblea Regional, ¿no? Y entonces, claro, pues contando esto que os estoy contando, bueno, ya no os digo los temas que tienen que ver con nuestros espacios naturales, la región de Murcia, que es una región tan sumamente preciosa, que tiene sus parques naturales, que tiene unos espacios naturales que son una auténtica maravilla, que tiene la joya de la corona mundial, que no hay otra laguna en todo el mundo como el Mar Menor, y sabéis que la han convertido en la cloaca
de las grandes explotaciones agroextractivas, ¿no? Pues nosotros estamos constantemente llevando esas iniciativas poniendo ideas encima de la mesa que, como bien decían nuestros compañeros, muchas veces ni siquiera son nuestras ideas, ¿no? Porque la gente de esta tierra, cuando de verdad tiene problemas o cuando de verdad quiere conseguir algo o necesita algo o ve que hay problemas realmente en la ciudadanía de nuestra región, sabe muy bien cuando levantan el teléfono a quién tienen que llamar. Luego otra cosa es lo que voten, a la vista está, desgraciadamente, ¿no? A la vista está. Pero cuando tienen que resolver un problema, saben perfectamente a quién tienen que llamar. Porque yo, y seguro que mi compañero igual, y Víctor igual, y seguro que Penélope, que es concejala, bueno, yo el correo electrónico, el teléfono, lo tengo lleno de mensajes de todo tipo, de toda gente que a veces pues no damos ni abasto, ¿no? Porque una cosa que lo comentaba también José Luis, pero lo quiero decir, imaginaos el ritmo de trabajo que llevamos nosotros. Nosotros llevamos el ritmo de trabajo que llevan los 21 diputados del PP, o los 13 del Partido Socialista, o los 11 de Vox. O sea, nosotros no nos quedamos atrás, vamos al compás, ¿no? Es decir, os imagináis el trabajo que nosotros llevamos, ¿no? Cuando un diputado del Partido Popular pues le toca hacer una iniciativa una vez al mes, pues nosotros por pleno llevamos varias, ¿no? Eso es un trabajo inmenso y todo lo que llevamos lo llevamos profundamente trabajado porque son iniciativas que no nos inventamos nosotros, son iniciativas recogidas de las necesidades de la sociedad, de la gente, de la ciudadanía de nuestra tierra. Como he dicho, problemas en educación. ¿Creéis que es normal que haya todavía colegios con los tejados de amianto? ¿Que es que no hay manera de que quiten el amianto? Sabemos que es cancerígeno y malísimo para nuestros críos. ¿Os creéis que eso es normal? ¿Os creéis que es normal que sigamos todavía con el Mar Menor como está? ¿Os creéis que es normal que haga 30 años que todos los parques regionales de la región de Murcia no tengan hecho el plan de ordenación de los recursos naturales y que cualquiera se pueda meter en nuestros parques regionales y hacer lo que le salga de las narices porque no hay manera en 30 años de que hayan hecho los planes de ordenación de los recursos naturales? Pues no es normal, ¿no? Entonces, claro, cuando yo cuento esto así hablando con gente muchas veces, ¿no? Pues es que fíjate, cogen las mociones, las meten ahí en el cajón, no nos las aprueban, ¿no? Y entonces, pues hay gente que nos dice, bueno, y entonces, pues ¿para qué sirve una izquierda que esté unida en esta región de Murcia? Pues si os hincháis a trabajar, y aquí llevamos 30 años igual, o sea, no os podéis hacer una idea de si no estuviéramos la izquierda que estamos en la región de Murcia peleando cada día lo que mi compañero José Luis ahora y mi compañero Víctor antes peleábamos en la Asamblea Regional, o sea, lo que sería esto, claro, sería un desfile, porque al fin y al cabo nosotros todavía conseguimos ponerle el freno a algunos disparates, que si no estuviéramos nosotros, pues no sé lo que pasaría, pero es que además hay otra cosa muy importante, y es la transparencia. Tenemos el gobierno regional menos transparente de todo el país. Aquí la gente no se entera de lo que trabajamos en la asamblea, de lo que hacemos en la asamblea, o de lo que hacen o dicen los fascistas de Vox o los un poquito menos fascistas del Partido Popular, que ahora ya están casi igual que los otros, ¿no? Porque claro, como no quieren, sabéis que no quieren que le coman el terreno, ¿no? Pues ahora ya le compran todos los marcos a Vox y ahora tenemos los superfascistas y los un poquito menos fascistas, ¿vale? Ya esa derecha democrática, liberal, de gente conservadora que teníamos antes, eso se ha perdido, que sepáis que eso se ha perdido, ¿no? Ese Partido Popular ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo que nos sirve la izquierda? Es que no solamente no es que nos sirva, es que es más necesaria que nunca. Es más necesario que nunca un frente común de personas de izquierda. Es más necesario que nunca que nos dejemos... porque claro que somos partidos diferentes y claro que tenemos ideas diferentes, si no seríamos lo mismo, pues no, esta Izquierda Unida, esta Podemos, somos partidos diferentes, pero hoy más que nunca os aseguro que el que trabajemos juntos, como estamos haciendo en el grupo parlamentario actual, José Luis y yo, codo con codo, pero no solamente entre políticos, sino
con la calle, con los ciudadanos, con nuestra militancia, que es lo mejor y más importante que tenemos, con los colectivos sociales, con las familias más vulnerables, con los inmigrantes, por supuesto, que están siendo cabeza de turco de toda la derecha y toda la ultraderecha, con los colectivos de mujeres. Ya han dicho mis compañeros aquí la burrada que se le ocurrió decir al señor Martínez Nieto ayer. Pero es que os digo que el señor Martínez Nieto no era la primera burrada que decía. El señor Martínez Nieto, en una comisión de infancia y adolescencia, el mismo que ayer dijo que había que usar la violencia contra las mujeres que quisieran abortar, en una comisión de infancia y adolescencia, donde estábamos hablando de la vergüenza que todos nos tendríamos que sentir impelidos, todos nos tendríamos que sentir avergonzados de estar en una región con un 44% de pobreza infantil. Compañeros y compañeras, que en nuestra región un niño de cada 3 no hace 3 comidas dignas al día. Eso está pasando a día de hoy en nuestra región. Y que este señor se levante y diga, pues menuda tontería, yo con la pobreza acababa en un plis-plas. Mañana mismo volvía a poner la ley de vagos y maleantes y se acababan los pobres, de un día para otro terminaba yo con los pobres en la región de Murcia. Eso lo dijo con su boca de comer pan este señor que ayer dijo que había que perseguir a las mujeres con violencia que quisieran abortar. Es decir, que lo que está pasando es mucho más grave de lo que en la calle vemos, porque no hay transparencia ninguna. Esto no sale a la calle. Y la única vez que ha habido un consejo de transparencia, se lo cargaron. Aburrieron al pobre hombre que estaba allí en el consejo de transparencia, que era un bendito, y o sea, era un órgano a donde la gente podía llevar sus problemas directamente, ¿no? Sin que pasara por ningún otro sitio, el Consejo de la Transparencia, y se lo cargaron en libreta y lo profesionalizaron. Llegó Vox y dijeron que no, que lo que estaban allí tenía que ser gente preparada, tenía que ser gente que cobrara, y en el momento que es gente que cobra ya sabemos a quién se deben al que les paga, ¿de acuerdo? Todo esto pasa. ¿Y quién sabe algo de esto, de lo que yo estoy contando ahora mismo? ¿Alguno de ustedes tenía alguna idea de lo que yo estoy contando ahora mismo? Es absolutamente terrible, de verdad, es absolutamente terrible. Pero lo más terrible es lo que decía mi compañero José Luis, es que por desgracia en el sistema que tenemos es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. Y es muy necesario, como decía él, que tengamos grupo propio para que dejen de hacernos, permitidme la expresión, todas las putadas que nos hacen al grupo mixto. Quitarnos tiempo, quitarnos iniciativas, cortarnos la voz cuando les da la gana, etcétera, etcétera. Es muy necesario. Y para eso no podemos hacerlo solos. Tenemos que arrimar el hombro. Mirar, yo de verdad, no puedo, de lo que más orgullosa me siento. Bueno, yo empecé también en esto de la política hace 1500 años, yo creo que bueno, yo estuve en las Juventudes Comunistas, allí me formé, afortunadamente, tengo un recuerdo maravilloso, y de hecho mis mejores amigos hoy día, después de 40 o 50 años, no sé, siguen siendo mis camaradas de siempre, ¿no? Digo esto porque es importantísimo que estemos unidos. Es importantísimo que tengamos claro cuál es el objetivo principal. Y nuestro objetivo principal, no es llegar a la institución, pero hay que estar allí, porque allí es donde se hacen las leyes que luego repercuten sobre la ciudadanía. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental es proteger lo común. Y en la región de Murcia es tan importante defender los servicios públicos, es que casi no quedan ya servicios públicos. Es que los bomberos ya no saben qué hacer para mantener su trabajo y hacer un servicio en condiciones. Es que los del 112 ya no saben qué hacer para trabajar de manera digna y cobrar un sueldo digno. Es que ya sabéis cómo están los sanitarios, ya le están agrediendo
Y lo entiendo, no lo comparto, no hay que compartirlo, eso no se puede hacer, pero yo entiendo a una madre absolutamente desquiciada porque su hijo tiene un cáncer y resulta que tienen cita para operarlo dentro de un año. Eso se puede entender, ¿verdad que se puede entender? No hay que justificar la violencia, pero no podemos tener eso. Y nosotros somos los únicos que trabajamos por los servicios públicos, os lo puedo asegurar, no lo dudéis. Los demás están allí para hacer sus negocios. Cada uno para hacer sus negocios, sobre todo los inmobiliarios y los de la agroindustria, que son los fundamentales en la región de Murcia. Ellos están allí como brazos ejecutores de los lobbies de esta región. En esta región no gobierna ningún partido, gobiernan 4 caciques, gobierna el señor Fuertes, gobierna Lorenes de los casinos, gobierna, es decir, los 4 caciques que tenemos en esta región, que son los que hacen realmente las leyes y los que gobiernan sin presentarse a las elecciones. Por tanto, ya para terminar, porque es verdad que lo que más nos interesa es escucharos a vosotros y primero, daros las gracias a toda la militancia porque es lo más grande que tenemos y sabemos lo difícil, si a nosotros nos es difícil y nos machacan en las instituciones, sé lo difícil que es ser militante de Podemos o de Izquierda Unida en un pequeño pueblo, donde todos nos conocemos, donde todos nuestros vecinos o gran parte de nuestros vecinos son fachas, nos marcan, a veces nos persiguen, a veces nos señalan. Y sabemos que es verdad porque nos ha pasado y os estáis riendo porque seguro que conocéis, porque seguro que os pasa y que conocéis casos. Entonces, es de agradecer y yo me siento profundamente agradecida de la gente que está aquí, de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes, incluso los que nos siguen y los que nos apoyan, ¿no? Y deciros una cosa, ya para terminar, es necesario tejer los acuerdos más amplios posibles entre las fuerzas políticas que tengamos ese mismo objetivo de proteger lo común. Y tejer además no solo entre las fuerzas políticas, sino entre las fuerzas sociales y entre las fuerzas sindicales. Todos juntos, si seguimos unidos, si tiramos para adelante, os aseguro que más pronto que tarde lo conseguiremos, porque la región de Murcia, con 12.000 millones de euros de deuda, ya no aguanta más. Así que ánimo. Bueno, Preguntando. Palabras.